Hola de nuevo, soy Luis Zelaya y esta es la segunda parte del video sobre el tema de planificación de procesadores. En el video anterior les comentaba acerca de las políticas de planificación, que es lo que estamos viendo en pantalla en este momento. Estas son las políticas de planificación que los sistemas operativos implementan para determinar cuáles son los procesos, el siguiente proceso a ejecutar en planificación a corto plazo de procesadores. En el manual de ejercicios que está definido desde el principio del parcial, disponible en la sección materiales del curso, aparecen ejercicios de políticas de planificación. Se les pide a ustedes desarrollar dos de ellos y se les da un ejercicio resuelto como ejemplo, que es este ejercicio. Los ejercicios de planificación de procesadores básicamente se tratan de mostrar un escenario en el cual nosotros tenemos un conjunto de procesos, en este caso 5 procesos, cada uno de ellos con un tiempo total consumido en el sistema, un tiempo que han pasado en ejecución y el tiempo que el proceso requiere para terminar, el tiempo de servicio exigido, cuánto tiempo de procesador requiere cada proceso. Por ejemplo, este proceso requiere 35 unidades de tiempo, podríamos decir que son segundos, y ha pasado 25 segundos en el sistema, sin embargo solo ha estado en ejecución 5 segundos, por tanto le faltarían 30 segundos de tiempo, los cuales el sistema operativo le va a ir asignando en función de las políticas de planificación que se decidan seguir para tal efecto. Vamos a desarrollar un ejercicio, por aquí traigo un planteamiento de un ejercicio de política de planificación implementando cada una de dichas políticas y determinando con ello el orden de ejecución que van a tener los procesos. En este planteamiento de nuevo tengo, al igual que en el ejemplo que tienen en el manual, 5 procesos, cada uno de ellos con un valor para las variables W, que representa el tiempo consumido en el sistema, E, que representa el tiempo consumido en ejecución, y S, que representa el tiempo exigido por el proceso. Entonces, en función de cada una de las políticas, vamos a ir determinando aquí el orden de ejecución. Algo así es lo que requiero que ustedes hagan como tarea. Miremos la primera política. Dice, primero en entrar, primero en ser servido. En este caso, la política se refiere a de que se le va a dar preferencia de ejecución a aquel proceso que haya llegado primero. ¿Cómo sé cuál llegó primero? Obviamente va a ser el que tiene más tiempo consumido en el sistema. Es el proceso más viejo en el sistema, ese es el que deberá ir primero. De acuerdo al ejemplo que tengo acá, el primer proceso que debería ejecutarse es el proceso 3. Y como la política es no apropiativa, según dice acá, el proceso 3 se va a ejecutar por tanto tiempo como requiera. En este caso el proceso 3 tiene un tiempo de servicio exigido de 40, ha pasado en ejecución 30 segundos, por tanto se va a ejecutar durante 10 segundos hasta que termine y al terminar se pasa al siguiente proceso. ¿Cuál es el siguiente proceso más antiguo? Parece ser el proceso 5, que ha estado 25 segundos en el sistema, entonces ese sería el siguiente. Luego iría el proceso 4, que tiene 20 segundos de estar en el sistema. Luego vendría el proceso 1, que tiene 15 segundos de estar en el sistema. Y finalmente el proceso 2, que es el más nuevo, que tiene apenas 10 segundos consumido en el sistema. Ese sería el orden en que ejecutarían los procesos siguiendo esta política. La política de turno rotatorio lo que nos dice es de que aplica la misma función maxW, pero en este caso se le va dando turnos de ejecución a cada uno de los procesos. Aquí dice unidades de tiempo 5 segundos, para no tener que esperar que un proceso se ejecute en su totalidad para poder pasar al siguiente. Es una política que le da la oportunidad, por ejemplo, al proceso 1, por decir algo, de comenzar a ejecutarse antes de que pasen el 3, el 4 y el 5, o al proceso 2, por ejemplo, que requiere únicamente 15 unidades de tiempo, segundos adicionales de ejecución, porque ahí lleva 15 y necesita 30, quizás el proceso 2 pueda terminar de ejecutarse antes de esperar que todos los demás terminen. Entonces la política de turno rotatorio da esa ventaja, esa facilidad. Entonces en un primer turno de ejecución, vamos a decir que
política, si aplicamos esta misma política, se va a ejecutar los procesos exactamente en el orden de ejecución que teníamos en primero entrar, primero en ser servido, porque vamos aplicando max W, sin embargo le vamos a dar 5 segundos de ejecución a cada uno. Por aquí tengo un modelito de Excel, ustedes no necesariamente lo tienen que utilizar, sin embargo, en mi caso a mí me sirve para ir determinando cuánto tiempo le resta a cada uno de los procesos y poder descubrir, por ejemplo, si un proceso ya terminó. En este caso, si yo le voy a dar turnos de ejecución de 5 segundos a cada uno de estos procesos en el orden de primero el proceso 3, el 5, el 4 y el 1, después de darle tiempo de ejecución a cada uno de estos procesos, puede ser que alguno de ellos ya haya terminado. Miremos, si yo le doy 5 segundos de ejecución, que sería la variable a cada uno de ellos, el proceso 1 pasaría de tener 10 turnos de ejecución, 5 segundos de ejecución a tener 10. Este pasaría a tener 20. Este pasaría a tener 35. Este pasaría a tener 15 y este pasaría a tener 25. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ejecuté durante 5 segundos cada uno de ellos. ¿Verdad? Luego vendría el segundo turno, respetando siempre el mismo orden. Pero ojo, que hay que ir a revisar algo. Si después de darle 5 segundos de ejecución a cada uno, alguno ha terminado, ese ya no debería incluirse en la rotación. Este proceso 4, después de asignarle los 5 segundos de ejecución, ya terminó, porque ya no le resta nada. Recuerden que este proceso 4 había pasado en ejecución de segundos, pero solo requería 15 segundos. Al dársele este turno, el proceso termina. Observen que esta política de turno rotatorio le resultó ventajosa al proceso 4 porque de otra manera hubiera tenido que esperar que terminara el 3 y que terminara el 5 para poder terminar cuando ya le faltaba poco, ¿verdad? En este momento este proceso terminó. Como ese proceso ya terminó, pero sigo aplicando la política de max W, siempre va a suceder. Otro detalle también, ¿verdad? Es que el tiempo consumido en el sistema para cada uno de los procesos aumenta, pero eso no lo vamos a tratar en este momento. En el siguiente turno yo tendría que darle 5 segundos de ejecución a aquellos procesos a los cuales todavía les falta tiempo de ejecución. Entonces vamos a decir que va a ir primero el proceso 3, el proceso 5, ya el proceso 4 no va porque ya terminó, el proceso 1 y el proceso 2, ¿verdad? Después de darle 5 segundos de ejecución a cada uno de estos procesos, el tiempo en ejecución de cada uno de ellos va a subir en 5. Este de 10 va a pasar a 15, este de 20 va a pasar a 25, el proceso 3 de 35 va a pasar a 40, ¿no? Y el proceso 4 que ya había terminado no lo toco, y el proceso 5 va a pasar de 25 segundos de ejecución a 30. Listo. Entonces veo de que en este turno ha terminado el proceso 3. Ya no le resta tiempo de ejecución. Por tanto, para el tercer turno, y siempre respetando la función de decisión que le está dando privilegio al proceso más viejo, ¿verdad? El proceso más viejo de los que no han terminado continúa siendo el proceso 5, en este caso el proceso 5. Entonces voy primero con el proceso 5, luego iré con el proceso 1 y finalmente con el proceso 2 en orden de antigüedad. Te vamos a decir proceso 5, proceso 1, proceso 2, ¿verdad? Y cada uno de ellos goza de 5 segundos de ejecución. Si me regreso acá y le sumo 5 segundos de ejecución a cada uno de estos procesos, voy a decir, bueno, el proceso 5 va a haber pasado 35 segundos en ejecución, el proceso 2 va a haber pasado 30 segundos en ejecución y el proceso 1 va a haber pasado 20 segundos en ejecución, ¿verdad? Si lo vemos, ¿verdad? En este momento acaba de terminar el proceso, ¿cuál fue el que terminó, señores? El proceso 2, y con eso termina el proceso 2, ¿verdad? Al siguiente turno, que sería el cuarto turno,
estaríamos ejecutando únicamente entonces el proceso 5 y el proceso 1, ¿verdad? Con esto, agregándole 5 segundos de ejecución, aquí tendría yo que el proceso 1 habría cumplido 25 segundos en ejecución, termina, y el proceso 5 habría cumplido 40 segundos de ejecución, todavía no termina. De los 4 procesos, el único proceso que me falta terminar es el proceso 5, por tanto, al siguiente turno, que sería el quinto turno, se ejecutaría el proceso 5 únicamente, y en el sexto turno, porque eran 10 segundos de ejecución lo que le faltaban, se ejecutaría el proceso 5 únicamente. Y con eso se completaría la ejecución, ¿no?, de todos los procesos bajo la política de turno rotatorio. Siguiente política, ¿no?, la política de primero el proceso más corto. No necesito ir hasta allá para ver cuál es el proceso más corto. Esta es una política no apropiativa, por tanto se ejecutaría el proceso más corto desde el principio hasta que termine. En este caso la función de decisión obviamente es min s, porque s representa el tiempo de servicio exigido. Obviamente eso se refiere de que el proceso es más corto. Por ejemplo, este proceso 4 solo requiere 15 segundos de ejecución, entonces ya sé que el primer proceso que se va a ejecutar acá va a ser el proceso 4. El siguiente proceso más corto es el proceso 1, que requiere 25 segundos de ejecución. Entonces aquí vamos con el proceso 1. El siguiente más corto sería el proceso 2, aparentemente. Entonces aquí digo proceso 2. El siguiente más corto es el proceso 3, que dura 40 segundos, proceso 3. Y el siguiente más corto es el proceso 5, que dura 50 segundos, es el más largo de todos, por tanto es el menos corto, va por último, y ese sería el que se ejecutaría bajo la política de primero el proceso más corto. El sistema operativo podría decidir en ese momento, a este estado de los procesos, terminar con los procesos ejecutando primero el más corto. Este sería el orden de ejecución. Observen que cada una de las políticas nos da diferentes escenarios. El primero entrar, primero ser servido. El proceso 3 iba primero. En este caso el proceso 4 es el que va primero. Aunque el proceso 1 es más en el caso de orden de ejecución, ¿verdad? Aquí es un proceso que va casi al final, porque es de más reciente entrada. En el caso del proceso más corto iría casi al principio, porque a pesar de ser de reciente entrada es un proceso que requiere poco tiempo de ejecución en comparación de los demás. Por tanto, la política va cambiando el orden en que se ejecutan los procesos. Miremos la política de primero el de menor tiempo restante. Primero el de menor tiempo restante, lo que tengo que ver es cuál es el proceso que tiene un valor menor para la diferencia entre el tiempo requerido y el tiempo en ejecución. Miremoslo en esta hojita en Excel que tengo yo acá. Estos son los procesos. En el caso del proceso 1, el tiempo requerido por el proceso es de 25 segundos. Ha pasado en ejecución 5 segundos, por tanto le restan 20 segundos de tiempo. El proceso 2 tiene una duración o requiere un tiempo de 30 segundos. Ha pasado en ejecución 15 segundos, por tanto le restan 15 segundos. Esta columna de tiempo restante es la que me sirve para la política de planificación, en este caso la de primero de menor tiempo restante. El que tenga valor menor va primero. Sin embargo, como este es un modo apropiativo, lo que voy a hacer es darle 5 unidades de tiempo a cada proceso. Los ejecuto durante 5 segundos cada uno y después vuelvo a evaluar la función de decisión. En este caso, el proceso al que le falta menos tiempo de ejecución es el proceso 4, solo le faltan 5 segundos. Por tanto, ese es el que va primero. Después, el siguiente al que le falta menos tiempo es el proceso 3, así que, porque le faltan 10 unidades de tiempo nada más, así que ese es el siguiente que va, proceso 3. El siguiente proceso con menor tiempo restante es el proceso 2, le faltan 15 segundos. Entonces aquí digo proceso 2. Luego el proceso 1 le restan únicamente 20 segundos, ¿verdad? En comparación con el 5 que le faltan 30, va primero el 1, entonces aquí iría proceso 1 y finalmente proceso 5. Esto en el primer turno.
Tienen que tener en cuenta algo, ¿verdad?, después de este primer turno, y es que a cada segundo se le dieron 5 segundos más de ejecución, porque los turnamos y a cada uno le dimos 5 segundos, así que cambiemos la variable e porque para todos ha variado. Ahora en el caso del proceso 1 ya va a haber pasado 10 segundos en ejecución en vez de 5, en el caso del proceso 2 20, en el caso del proceso 3 35, en el caso del proceso 4 10, en el caso del proceso 5 20. Ese es tiempo en ejecución. Perdón, en el caso del proceso 4 ya serían 15. Recuerdan que se terminaba al primer turno. El proceso 4 termina entonces, y vuelvo a repasar, después de haber actualizado el tiempo en ejecución de cada uno de los procesos, a cuál es al que le falta menos. Obviamente al que le falta menos sería en este caso al proceso 3, por tanto en el siguiente turno se ejecutaría, segundo turno, se ejecutaría primero el proceso 3, ya el 4 ya no va porque el 4 ya terminó, proceso 2 después, proceso 1 y proceso 5, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo tan en la mente? Porque tiene que ser el mismo orden de los procesos anteriores, porque si a todos se les da el mismo tiempo de turno, a todos les va a restar la misma cantidad que la vez anterior, menos los 5 segundos que se le asignaron. Entonces, si ustedes observan, es el 3, el 2, el 1 y el 5. Así como está acá, el 3, el 2, el 1 y el 5. Actualizo el tiempo de ejecución, los 5 segundos que le di adicionales a cada proceso. Por tanto, el proceso 1 pasa de 10 a 15, el proceso 2 de 20 a 25, el proceso 3 de 35 a 40, el proceso 4 ya había terminado desde antes, y el proceso 5 de 20 a 25. Según esto, el proceso 3 termina. Por tanto, en el siguiente turno comenzaríamos con el proceso 2, al que le faltan 5 segundos, el proceso 1, al que le faltan 10, y el proceso 5, al que le faltan 25, en ese orden: 2, 1, 5. Tercer turno, proceso 2, proceso 1, proceso 5. En el cuarto turno ejecutaríamos, primero, revisemos acá, el proceso 2, el 1 y el 5. Entonces vamos en ese orden. Perdón, en este caso, sí, el 2, el 1 y el 5. Tercer turno de ejecución. Perdón, vamos por el cuarto turno de ejecución, perdón. En este caso, ya el proceso 2 habría terminado, y ya solo me faltaría el 1 y el 5. Ya no voy a seguir aquí en el Excel porque no vale la pena, ¿verdad? Ya sé que en los siguientes turnos de ejecución va el proceso 1 y el proceso 5, ¿verdad? Y en el siguiente turno de ejecución, en el quinto turno, ¿verdad?, ya solo iría el proceso 5, y en el sexto turno el proceso 5, que en este momento ya terminaría su ejecución. Parecido al turno rotatorio, pero observen que el orden de los procesos es diferente porque la función de decisión es diferente. Ya este video me quedó un poco largo. En el siguiente video terminaré mostrando la política de primero el de mayor tasa de respuesta. Muchas gracias.